La sala estaba tan silenciosa que podía oírse el zumbido de las luces del techo. Cuando la joven de piel morena dijo con voz firme, «Hablo 9 idiomas», el juez soltó una carcajada que hizo temblar las paredes del tribunal. El eco de su risa sonó como un trueno burlón. «¿9 idiomas?», repitió entre carcajadas el juez Harrison Foster, limpiándose las lágrimas de la risa mientras observaba a la mujer esposada frente a él. «Señorita Álvarez, esto es un tribunal, no un concurso de talentos». Camila Álvarez, de 24 años, permaneció inmóvil. Sus ojos cafés no se apartaban del rostro del hombre que tenía el poder de decidir su destino. Acusada de falsificar títulos universitarios para trabajar como traductora en empresas internacionales, había sido arrestada 3 días antes en su pequeña casa en las afueras de Atlanta. Las cámaras de televisión habían grabado todo. En cuestión de horas, su rostro ya circulaba por internet con titulares como «La impostora de los 9 idiomas». El fiscal Marcus Thompson, un hombre blanco de traje impecable y sonrisa arrogante, hojeó lentamente un montón de documentos. «Su señoría, la acusada, asegura hablar inglés, español, francés, mandarín, árabe, alemán, ruso, japonés y portugués. No tiene estudios universitarios. Creció en un barrio marginal y apenas terminó la secundaria. El fraude es evidente». Camila levantó el rostro sin miedo. «Es cierto que no tengo títulos, señoría», dijo con serenidad, «pero eso no significa que mienta sobre lo que sé hacer». La sala entera contuvo la respiración. El juez frunció el ceño, su tono burlón desapareciendo poco a poco. «Señorita Álvarez, le aconsejo que no prolongue este espectáculo. Tenemos pruebas de que cobró miles de dólares por servicios que no podía ofrecer». Camila respiró hondo. «Con todo respeto, señoría, usted me está juzgando sin escucharme. Si me permite, puedo demostrarle lo contrario». «¿Demostrar?», dijo el juez riendo otra vez. «¿Qué va a hacer? ¿Recitar el alfabeto chino?». En la primera fila, la abogada Elena Rodríguez, defensora pública, se puso de pie. Ella había aceptado el caso después de ver la noticia en televisión, indignada por el trato que la joven había recibido. «Su señoría, mi clienta tiene derecho a defenderse. Si afirma tener esas habilidades, ¿por qué no permitirle una demostración?». Foster rodó los ojos. «Ridículo, mírela. Joven sin educación formal, criada en los suburbios, ¿cómo demonios podría hablar 9 idiomas?». El silencio que siguió fue mortal. Los periodistas se miraron incrédulos. Algunos miembros del jurado bajaron la vista incómodos. Había dicho en voz alta lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar. Era racismo puro. Camila, sin embargo, no pareció sorprendida. Sus ojos se entrecerraron y durante un segundo su mirada cambió. Ya no era la de una víctima, sino la de alguien que conocía demasiado bien ese desprecio. Con voz suave pero llena de peso, dijo: «Acaba de demostrar exactamente por qué estoy aquí, su señoría, no porque haya mentido, sino porque vivo en un mundo que se niega a creer que una mujer como yo pueda tener un talento extraordinario». La cámara enfocó al juez. Su sonrisa desapareció. Pero ya era tarde. Las palabras de Camila estaban grabadas, y millones de personas las verían esa misma noche. El comentario del juez se propagó como un incendio. En segundos, el fragmento ya estaba circulando en redes sociales. Las palabras «una joven negra sin estudios» resonaban como una condena. Camila permanecía de pie, inmóvil, con las muñecas marcadas por las esposas. Por dentro, sentía cómo la rabia y la dignidad se entrelazaban como fuego y acero. Había pasado toda su vida escuchando risas parecidas. Profesores, empleadores, vecinos, todos riéndose del mismo modo cada vez que ella mostraba lo que sabía. Pero nunca en un lugar tan cruel frente a tantas cámaras. La abogada Elena se adelantó. «Su señoría, solicito que el comentario racista quede fuera del registro oficial y que se ofrezca una disculpa pública». El juez Foster la miró con fastidio. «Tra Rodríguez, yo solo mencioné una realidad estadística. ¿Cuántas personas de su entorno hablan 9 idiomas? Seamos prácticos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El público contenía la respiración. Los periodistas escribían frenéticamente, oliendo el escándalo, pero Camila no respondió con furia. Solo cerró los ojos, respiró y esperó. Sabía que la verdadera venganza no se gritaba, se construía. El fiscal Thompson aprovechó el silencio para lanzar su ataque.
Su señoría, tenemos pruebas de que 3 compañías internacionales contrataron los servicios de la acusada. Global Tech perdió un contrato de $2 millones por errores graves en traducciones del inglés al mandarín. Diplomatic Solutions tuvo documentos rechazados por embajadas debido a errores grotescos en francés y árabe. Y la Fundación Internacional de Ayuda Humanitaria perdió un proyecto con la ONU por culpa de una traducción rusa tan mala que fue motivo de burla. El público murmuró. El juez asintió con aire triunfante. ¿Qué tiene que decir ante eso, señorita Álvarez? Camila alzó la cabeza con una calma que descolocó a todos. Solo una pregunta, su señoría. ¿Cuándo exactamente Global Tech descubrió que mis traducciones eran supuestamente erróneas? ¿Antes o después de enterarse de que no tenía un título universitario? El fiscal frunció el ceño. Eso no viene al caso. ¿Y Diplomatic Solutions? Continuó ella. ¿Rechazaron mi trabajo antes o después de saber que nací en Villas del Sol? Un silencio helado cayó sobre la sala. Villas del Sol era uno de los barrios más pobres del sur de Atlanta, un lugar donde los niños aprendían a esquivar balas antes que a conjugar verbos. Algunos miembros del jurado bajaron la mirada. El juez golpeó la mesa con el mazo. Basta. Su pasado no justifica el fraude. Camila lo miró fijamente. No intento justificar nada. Solo intento entender si este juicio es sobre la ley o sobre mi apariencia. Esa frase hizo temblar la corte. El juez la observó sin saber qué responder. El fiscal se quedó sin palabras. Y entre el público, una mujer mayor con cabello gris se levantó lentamente. Su rostro reflejaba sorpresa, como si acabara de reconocer un fantasma del pasado. Era la profesora Mei Chun, una maestra retirada que había visto el caso por televisión y decidió asistir al juicio por pura curiosidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se inclinó hacia el periodista a su lado y susurró. «Esa chica. Yo la conozco». Camila, como si lo hubiera presentido, giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. En esos segundos, la maestra recordó a la adolescente de 14 años que pasaba horas en la biblioteca comunitaria aprendiendo idiomas con un diccionario prestado. Y Camila reconoció en esa mirada el rostro que un día le había dicho: «Nunca dejes que tu talento asuste a los mediocres». Mientras tanto, el fiscal retomaba el control. «Señoría, la acusada está desviando el tema. No se trata de sociología, sino de fraude». Camila lo interrumpió con voz serena. «¿Y usted, señor fiscal, habla mandarín? ¿O árabe o ruso?» Thompson vaciló. «Tenemos peritos que verificaron los errores». «¿Peritos?», Camila repitió con una sonrisa ligera. «¿Entonces podría traerlos? Porque me encantaría escuchar cómo explican la diferencia entre árabe marroquí y árabe egipcio, o entre ruso académico y ruso coloquial». La sala explotó en murmullos. Hasta los traductores que estaban presentes intercambiaron miradas de asombro. Aquello no lo decía una farsante, lo decía alguien que sabía exactamente de lo que hablaba. El juez intentó recuperar el control. «Orden en la sala». Pero algo ya había cambiado. Por primera vez, el público dudaba. Por primera vez, Camila no era la acusada, sino la voz de todos los talentos ignorados. En ese momento, una puerta se abrió al fondo de la sala. Un hombre de cabello canoso y traje oscuro entró caminando con paso firme. «Disculpen la interrupción», dijo con voz profunda. «Soy el doctor Alejandro Morales, ex embajador ante las Naciones Unidas, y vengo a testificar a favor de la señorita Álvarez». El juez lo miró confundido. «¿Perdón? ¿Quién lo autorizó a entrar?» El hombre levantó un portafolio de cuero. «Traigo documentos oficiales del Comité de Misiones Humanitarias de la ONU. La señorita Álvarez colaboró en 3 proyectos internacionales. Su trabajo fue calificado como excepcional». La corte estalló. Los periodistas se levantaron. El fiscal palideció. Y Camila, por primera vez en días, cerró los ojos y sonrió. El tribunal entró en receso por 2 horas. Afuera, los noticieros ya transmitían en vivo. Las redes servían con el hashtag «La traductora injusta». Algunos la llamaban «genia incomprendida», otros «estafadora profesional». Pero ninguno de ellos sabía que, en silencio, Camila ya estaba preparando su contraataque. En una pequeña sala anexa del juzgado,
La joven fue escoltada por 2 agentes. Al abrir la puerta, se encontró con 3 personas esperándola. La primera era la profesora Mei Chun, la maestra que había reconocido su rostro desde el público. La segunda, un joven asiático de unos 30 años, de mirada concentrada frente a un portátil. Y la tercera, una mujer elegante, de traje gris y postura firme, que irradiaba autoridad. Camila se detuvo en seco. ¿Qué es todo esto? La profesora se levantó, con los ojos humedecidos. No sabes cuánto tiempo esperé volver a verte, mi niña. Su voz temblaba entre orgullo y tristeza. ¿Todavía recuerdas las clases de mandarín en la biblioteca comunitaria? Camila sintió un nudo en la garganta. De repente, el peso de los años cayó sobre ella. Recordó los viernes por la tarde, los libros viejos, las hojas llenas de caracteres chinos, y la voz paciente de la maestra Chun diciéndole: «No necesitas un título para ser brillante, solo necesitas disciplina». «Pensé que te habías ido del país», susurró Camila, con lágrimas contenidas. «Lo hice», respondió la maestra. «Trabajé como consultora educativa en Pekín durante 5 años, y cuando me enteré de que una joven traductora llamada Camila Álvarez estaba siendo acusada injustamente, supe que eras tú». La mujer de Mindomitem, traje gris, intervino. «Soy la doctora Victoria Johnson, especialista en litigios corporativos. He estado trabajando junto con la profesora Chun y este joven», señaló al hombre del portátil, «para armar una defensa que va mucho más allá de este juicio». El hombre levantó la vista del computador. «Soy Daniel Park, experto en ciberseguridad y análisis digital. Lo que descubrimos va a sacudir a todo el sistema judicial y empresarial». Camila los miró desconcertada. «¿Qué descubrieron?». Daniel giró la pantalla hacia ella. En la computadora había una hoja de cálculo con decenas de líneas, correos electrónicos y logos de grandes corporaciones. «Los 3 conglomerados que te acusaron», explicó, Global Tech, Diplomatic Solutions y la Fundación Internacional de Ayuda, mantienen un patrón de discriminación sistemática contra traductores independientes sin títulos universitarios. Rechazan trabajos impecables solo por venir de personas negras o latinas. Camila frunció el ceño. ¿Discriminación sistemática? Victoria Johnson asintió. Exacto. Y no solo eso. Hemos encontrado comunicaciones internas donde usan expresiones como riesgo reputacional o perfil inadecuado para referirse a traductores como tú. En otras palabras, si no vienes de Harvard o Yale, estás fuera, aunque seas la mejor. Camila sintió que el aire le faltaba. Su indignación era tan grande que tuvo que apoyarse en la mesa. ¿Entonces todo esto fue una trampa? Una operación encubierta, confirmó Daniel. Querían eliminar del mercado a traductores independientes, talentosos que estaban ganando terreno. Y tú, Camila, eras la más brillante de todos. La maestra Chun colocó una mano sobre su hombro. Tu talento siempre fue un peligro para los mediocres. Ellos no podían permitir que una joven sin papeles hablara más idiomas que sus traductores certificados. Durante los 3 días que Camila estuvo encarcelada, el grupo había trabajado sin descanso. La maestra contactó a antiguos colegas en Asia y Europa, obteniendo testimonios de diplomáticos que confirmaban la excelencia de su trabajo. Daniel rastreó correos filtrados donde ejecutivos de las empresas acordaban desacreditar a los traductores sin título. Y la doctora Johnson preparó una estrategia legal que no solo absolvería a Camila, sino que expondría una red de discriminación a nivel nacional. Pero eso no es todo, añadió Daniel abriendo otra carpeta en la pantalla. Encontramos algo más grande. Mostró una conversación privada de directivos de Global Tech. Uno de los mensajes decía: la traductora afroamericana entregó el proyecto antes del plazo y con precisión perfecta, pero no podemos incluirla en la lista oficial. Busquen un error técnico. Si no lo hay, inventen uno. Camila sintió una mezcla de rabia y alivio. Cada frase, cada burla, cada mirada de desprecio cobraban sentido. Todo había sido una estrategia para borrarla. La doctora Johnson colocó sobre la mesa un sobre grueso lleno de cartas escritas a mano. No eres la única. Encontramos a 12 traductores más.
latinos, asiáticos, afroamericanos, víctimas del mismo patrón. Todos rechazados sin motivo real. Camila tomó una de las cartas. Era de una joven mexicana llamada Lucía Morales. Traduje discursos para una ONG y me dijeron que mi español sonaba demasiado latino. Me reemplazaron por alguien de España. Otra carta era de un chico, de Brasil. Después de saber que no estudié en una universidad europea, me borraron del contrato. Nunca más me respondieron. Camila cerró el sobre con lágrimas en los ojos. ¿Todo esto en 3 días? Daniel sonrió. No. La profesora Chun lleva 2 años investigando. Solo esperaba una chispa. Y tú fuiste la chispa que encendió el fuego. Camila respiró profundo. En su interior algo cambió. Ya no era una víctima, sino una estratega. Ya no tenía miedo del juez, ni del fiscal, ni de los medios. Había recuperado su poder. Victoria Johnson se acercó y colocó frente a ella un documento nuevo. Camila, cuando volvamos a esa sala no solo vas a limpiar tu nombre. Vas a abrir un juicio paralelo, uno contra todo un sistema que ha lucrado con el racismo y el clasismo. La joven levantó la vista, decidida. Entonces que se preparen, porque no voy a demostrar solo que hablo 9 idiomas. Voy a demostrar que la verdad se entiende en cualquiera de ellos. Cuando Camila regresó a la sala de audiencias, el aire tenía un peso distinto. Ya no era la joven acusada. Era el centro de una tormenta mediática. La prensa llenaba cada rincón del tribunal. Las cámaras apuntaban directamente hacia ella, y las redes sociales ardían con millones de comentarios. Ahora todos querían ver si aquella mujer realmente podía hacer temblar al sistema judicial. El juez Foster entró con rostro pálido. Había pasado las 2 horas del receso atendiendo llamadas de sus superiores, del comité ético y hasta del fiscal general. Sabía que su comentario racista se había viralizado y que el país entero lo había escuchado decir en vivo. ¿Cómo una mujer del barrio podría hablar 9 idiomas? Su reputación pendía de un hilo. Y lo peor, frente a él estaba la mujer que podía destruirlo con la verdad. Señoría, dijo la doctora Johnson, poniéndose de pie, el embajador Alejandro Morales tiene evidencia concreta que refuta todas las acusaciones contra mi clienta. El juez intentó mantener la compostura. Adelante, doctor Morales, respondió con voz forzada. El diplomático activó un proyector portátil. En la pared aparecieron documentos con sellos de las Naciones Unidas y de 3 misiones humanitarias. Aquí están los reportes de desempeño de la señorita Álvarez, anunció. Sus traducciones no solo fueron precisas, sino también culturalmente impecables. En mis 30 años de servicio, jamás trabajé con alguien tan talentosa. El fiscal Thompson se levantó de un salto. Objeción. Esa información no fue incluida en el expediente porque nadie quiso escucharla, interrumpió Victoria Johnson, caminando lentamente hacia el estrado. Ni usted, ni este tribunal, ni las empresas que la destruyeron. El juez golpeó con el mazo. Orden. Esto no es un espectáculo. Camila dio un paso al frente. Su mirada era tranquila, pero en sus ojos brillaba algo feroz. Tiene razón, señoría. Esto no es un espectáculo. Es una lección. Se quitó lentamente las esposas que aún colgaban de sus muñecas y respiró hondo. Usted me ofreció una oportunidad para demostrar lo que sé. Voy a hacerlo, pero no para entretenerlo. Voy a hacerlo para exponer la verdad. La doctora Johnson asintió, y Daniel Park encendió otro proyector. En la pantalla apareció una conversación de WhatsApp entre directivos de Global Tech. El mensaje decía: la traducción fue perfecta, pero no podemos pagar a una freelancer sin título. Busquen un error. Si no existe, inventen uno. El público estalló. Los periodistas comenzaron a fotografiar frenéticamente. El fiscal se puso blanco como una hoja. ¿Qué clase de prueba es esta?, balbuceó. Una que ustedes nunca pensaron que existiría, contestó Camila, mirando directamente a las cámaras. La profesora Chun se levantó en el público con un documento en la mano. Su señoría, soy testigo directa del trabajo de esta mujer. Fui su maestra de mandarín cuando tenía 14 años. Aprendió en 6 meses
lo que a mis alumnos universitarios les tomaba 2 años. El juez no respondió, solo tragó saliva. Pero el golpe final aún no había llegado. Camila tomó un micrófono. Ya que tanto dudan de mí, dijo, demostraré lo que significa dominar un idioma. Y entonces comenzó. Primero en mandarín, saludó con la entonación perfecta de Pekín. Luego, sin pausas, cambió a árabe marroquí, pronunciando con precisión los sonidos guturales más complejos. Después pasó al francés, al alemán, al ruso, al portugués. Cada idioma fluía como si hubiera nacido en él. Recitó un poema de Mahmoud Darwish, citó un proverbio chino, cantó un verso de Edith Piaf y finalizó en español con una frase que hizo estremecer a todos. No se trata de cuántas lenguas hablas, se trata de cuántas veces el mundo intentó callarte. Y aún así sigues hablando. La sala entera se quedó muda. Los periodistas dejaron de escribir. El fiscal bajó la mirada, y el juez Foster, por primera vez, no tuvo palabras. Su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de la Corte Suprema, del Consejo de Ética Judicial y de la cadena de noticias que ya transmitía en vivo el momento más humillante de su carrera. Camila respiró profundo y miró al juez. Durante 3 días pensé en vengarme, dijo con voz suave. Pero entendí que la mejor venganza no es destruir, sino iluminar, que la verdad cuando se muestra sin miedo, se vuelve una sentencia que nadie puede apelar. El juez temblaba. Señorita Álvarez, este tribunal, tragó saliva, retira todos los cargos en su contra. Un murmullo recorrió la sala. Camila sonrió con serenidad. No necesito su perdón, señoría. Solo necesito que recuerde esto. Cada vez que subestime a alguien por su color o su origen, estará firmando su propia vergüenza. Las cámaras captaron el instante exacto en que el juez bajó la mirada, y en ese gesto quedó sellado el fin de una era. Las imágenes del juicio recorrieron el mundo en menos de 24 horas. El video donde Camila Álvarez hablaba 9 idiomas con fluidez absoluta superó los 50 millones de reproducciones en solo 3 días. Los titulares decían: la mujer que humilló al juez racista, de acusada a heroína nacional, el día que una traductora derrumbó el prejuicio. En las calles, la gente repetía su frase como si fuera un mantra. No se trata de cuántas lenguas hablas, sino de cuántas veces el mundo intentó callarte. En programas de televisión, analistas debatían el caso. En las universidades, profesores citaban su discurso. En los barrios más pobres del país, niñas de piel morena la veían como un símbolo. Y en los despachos más poderosos, hombres que antes la despreciaban ahora pronunciaban su nombre con respeto o con miedo. Mientras tanto, el sistema comenzaba a desmoronarse. El juez Foster fue suspendido indefinidamente, mientras se iniciaba una investigación federal por conducta discriminatoria y parcialidad judicial. El fiscal Thompson renunció a su cargo cuando se descubrió que había fabricado pruebas en al menos 3 casos previos contra minorías étnicas. Los 3 conglomerados que acusaron a Camila fueron demandados colectivamente por discriminación estructural y tuvieron que pagar millones en compensaciones. Pero la victoria más grande no fue económica, fue moral. Por primera vez en décadas, el país entero discutía el tema del talento sin títulos, del racismo silencioso, disfrazado de protocolos corporativos, de las puertas cerradas para los que venían del lugar equivocado. Camila, mientras tanto, se mantenía alejada del ruido mediático. En su pequeño apartamento, observaba las noticias con una mezcla de asombro y humildad. A su lado, la profesora Chun sonreía en silencio. Siempre supe que tus palabras llegarían más lejos que cualquier sentencia, dijo con voz dulce. Pero no imaginé que llegarían tan alto. Camila suspiró. No lo hice para ser famosa. Solo quería que me escucharan. La doctora Victoria Johnson entró con su teléfono en la mano. Bueno, prepárate para escuchar esto, dijo mostrando la pantalla. El Departamento de Asuntos Lingüísticos de la ONU te está ofreciendo un puesto como coordinadora de misiones humanitarias. Un cargo permanente, con sede en Nueva York. Camila se quedó en silencio. Por un instante, recordó las noches en las que traducía documentos gratis para ONGs solo por amor al lenguaje. Recordó los días en que comía pan y café
para poder pagar el internet y enviar sus trabajos. Y ahora el mundo la estaba llamando. Acepto, dijo con una sonrisa, pero solo si me dejan crear un programa para jóvenes traductores sin títulos. La doctora Johnson sonrió. Eso ya lo están considerando. Quieren que lleve tu nombre. Programa Camila Álvarez para el Talento Sin Fronteras. 6 meses después, Camila caminaba por los pasillos del edificio de las Naciones Unidas. Su rostro aparecía en murales y revistas, pero ella seguía siendo la misma mujer que un día se atrevió a desafiar a un juez. Cuando le preguntaban cómo había aprendido tantos idiomas, siempre respondía lo mismo. No fue la universidad la que me enseñó. Fue la necesidad, la curiosidad y la fe en que el conocimiento también pertenece a los pobres. Mientras tanto, el juez Foster daba entrevistas llorando ante las cámaras, intentando limpiar su nombre. El fiscal Thompson vendía seguros. Y las empresas que la despreciaron ahora ofrecían becas de inclusión obligadas por orden judicial. Pero Camila no celebraba su caída, solo sonreía con calma, porque había comprendido una verdad más profunda. La venganza pierde sentido cuando la justicia se vuelve educación. Cada discurso que daba, cada charla, cada entrevista, repetía el mismo mensaje. El talento no necesita permiso, solo necesita una oportunidad. Y cuando el mundo te la niega, créala tú misma. Miles de jóvenes comenzaron a enviarle mensajes de todo el continente. Niños de barrios pobres de México, estudiantes sin recursos en Colombia, chicas autodidactas en Argentina o Perú. Todos decían lo mismo. Gracias, Camila. Nos hiciste creer que también podemos ser escuchados. En solo un año, más de 1,200 becas fueron otorgadas a traductores sin títulos en América Latina. El programa Camila Álvarez se convirtió en una red global de oportunidades para quienes el sistema había dejado fuera. Y una tarde, al terminar una conferencia en Nueva York, una niña de apenas 10 años se acercó tímidamente con una hoja arrugada. «Señorita Camila», dijo con voz temblorosa, «traduje esto en 3 idiomas igual que usted». Camila la miró con ternura. En la hoja se leía una frase que parecía resumir toda su historia. La verdad no necesita un diploma, solo necesita una voz valiente. Camila la abrazó con lágrimas en los ojos. «Nunca olvides eso, pequeña», susurró. «La voz más fuerte no siempre grita. A veces solo dice la verdad». Pasaron 10 años desde aquel juicio que sacudió los cimientos del sistema judicial. El caso de Camila Álvarez versus Estado de Georgia ya no era solo un precedente legal, era una leyenda moderna, estudiada en universidades, convertida en documental y citada en congresos sobre derechos humanos. La imagen de aquella joven traductora, de pie en un tribunal hostil, hablando 9 idiomas ante un juez racista, se había convertido en un símbolo de resistencia intelectual. Era la prueba viviente de que el conocimiento no tiene color, ni clase, ni pasaporte. En ese tiempo, el mundo había cambiado. El Instituto Internacional Camila Álvarez, fundado con apoyo de la ONU, tenía sedes en 47 países y ayudaba a miles de jóvenes sin acceso a educación formal a capacitarse en idiomas, tecnología y liderazgo social. Su lema, grabado en las paredes de cada sede, era simple pero poderoso. El talento no se mide por títulos, sino por propósito. Camila, ahora con 34 años, seguía trabajando sin descanso. Su oficina en Ginebra estaba llena de fotografías de los primeros becarios que habían salido de la pobreza gracias a su programa. En los pasillos, la gente la saludaba con respeto, pero ella siempre sonreía humildemente, porque para ella, el éxito no era aparecer en portadas, sino ver a otros cruzar las puertas que un día le cerraron a ella, un día cualquiera. Mientras revisaba informes, su asistente le entregó un sobre sin remitente. Dentro había una carta con caligrafía temblorosa. «Señorita Álvarez, no sé si recuerde mi nombre. Fui el juez que presidió su caso hace muchos años. Mi vida se vino abajo después de aquello, pero en mi caída aprendí algo que ninguna toga me enseñó: el respeto. Usted me mostró que la verdadera justicia no se imparte desde un estrado, sino desde el corazón. Gracias por no odiarme. Gracias por enseñarme lo que significa ser humano». Firmado, Harrison Foster.
Camila se quedó mirando aquella carta durante varios minutos. No sintió rabia, no sintió compasión, sintió paz, porque entendió que había cerrado el círculo. La mujer que fue humillada había terminado transformando incluso a su verdugo. Esa noche, en una conferencia multitudinaria en la sede central de la ONU, frente a embajadores, científicos y estudiantes de todo el mundo, Camila tomó el micrófono. Las luces se atenuaron. El silencio fue absoluto. Y entonces dijo con voz firme y cálida: «Hace años me preguntaron cuántas lenguas hablaba. Hoy sé que el idioma más importante no se aprende en libros. Es el idioma de la dignidad, el idioma de los que no se rinden cuando el mundo les dice que no son suficientes». El público se levantó aplaudiendo de pie. Entre ellos estaban los mismos traductores que habían sido marginados, ahora convertidos en embajadores, maestros, líderes de proyectos globales. Y entre las luces una niña sostenía una pancarta que decía: «Gracias, Camila. Ahora el mundo también nos escucha». Camila sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no tenía nada más que probar, porque su historia ya no le pertenecía solo a ella. Le pertenecía a todos los que alguna vez fueron silenciados, a todos los que nacieron con talento, pero sin oportunidades, a todos los que fueron juzgados por su origen y no por su capacidad. Mientras las cámaras del mundo la enfocaban, Camila cerró con una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva para siempre. La justicia no siempre empieza en un tribunal. A veces empieza en el corazón de quien se atreve a decir: «Yo merezco ser escuchado». La multitud estalló en aplausos. Y así aquella mujer que un día fue llamada impostora se convirtió en algo mucho más grande, en el eco de todas las voces que el mundo intentó callar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje, porque cada vez que alguien se levanta contra la injusticia, el mundo aprende un nuevo idioma, el idioma del valor.